Usted escucha XETIA AM, Radio Vital, desde Guadalajara, Jalisco, México. Son muchos los sucesos que demuestran cómo las mujeres han sido y siguen siendo consideradas como propiedades de los hombres. Desde la época de las cavernas, con la imagen del hombre arrastrando a la mujer por los pelos, hasta la cremación en vida de las viudas junto al cadáver de sus esposos, pasando por las leyes vigentes en algunos países que toleran el asesinato de mujeres por adúlteras o por entregar dotes consideradas insuficientes, las mujeres y niños han constituido históricamente el grupo poblacional sometido a mayores vejaciones. Pues de forma reiterada y con independencia de la época, los derechos humanos de los mismos han sido violados por el solo hecho de pertenecer al sexo femenino. En Radio Vital, Hablando de, un programa especializado en psicología que te brindará ayuda profesional para tu bienestar. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles hoy que es viernes y como cada viernes estamos hablando de. Les quiero compartir que el día de hoy tenemos casa llena aquí en la cabina de radio. Tenemos invitados variados de diferentes instituciones porque vamos a hablar sobre un tema que a lo largo de las diferentes generaciones y aún en la actualidad, aunque muchos crean que estos son casos aislados, se sigue repitiendo constantemente. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Y cuando hablamos de violencia no queremos limitarnos únicamente al esposo que golpea a la esposa y la maltrata, sino a todos los diferentes casos de violencia que se pueden dar en el seno de una familia. Este tema lo hemos querido traer a colación, de hecho vamos a estar hablando este programa sobre violencia intrafamiliar y les quiero anticipar que el siguiente programa entonces vamos a hablar sobre el buen trato, porque queremos promocionar e invitarlos a asistir a la Feria del Buen Trato y la Familia. Esta es una feria que si bien la idea surge del IJAS, el CEPAVI, que es el Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, se suman a este proyecto con la intención de alguna manera tratar de darle herramientas a las personas, a todos nosotros, para que entendamos un poquito más el tema, sepamos cómo lidiar ante situaciones violentas, podamos prevenir caer en situaciones violentas. Y para mí es todo un gusto que nos acompañen aquí en el estudio. Permítanme un segundo, ahorita les voy a decir. La psicóloga Rosario Íñiguez, responsable del programa de contención del CEPAVI. Buenas tardes, Rosario, bienvenida al programa. Gracias, buenas tardes. La psicóloga Elvira Ortega, coordinadora de los proyectos del CEPAVI. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Elvira. Y la psicóloga Fabiola Cervantes, coordinadora de la Unidad de Atención para la Violencia Intrafamiliar del IJAS, que es el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Sean todas bienvenidas a este espacio. Y tengo primero alguna duda, ¿será casualidad que todas somos mujeres hoy en este espacio? Es noviembre. Tenemos que estar presentes. Elvira, me gustaría que le platicaras un poco a nuestro radio escuchas en qué va a consistir esta Feria del Buen Trato. Bueno, tenemos 3 fechas claves en el mes de noviembre, y qué bueno que somos mujeres. Bueno, aquí está Gabriel también acompañándonos. Tenemos 3 fechas, voy a iniciar. El 19 de noviembre tenemos el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, que de veras no es grata las cifras que tenemos en nuestro país sobre abuso sexual infantil y maltrato. Y tenemos el día 20 de noviembre, que es el 20 aniversario de la promulgación de la Declaración de los Derechos del Niño, una fecha también muy importante para festejar. Y el día 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Entonces, hemos querido enmarcar estas 3 fechas y llevarlas en una feria para toda la familia. Es decir, aquí todos están incluidos, hombres, mujeres, niños, personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad. Esta feria, tengo entendido que se va a realizar el sábado 21 de noviembre. ¿Nos quieres dar un poquito mejor los datos sobre...? Sí, efectivamente, vamos a iniciar desde las 10 de la mañana, bueno, ya vamos a dar más datos, donde todos están invitados. Se van a montar carpas temáticas, tenemos diferentes temas, con una gran variedad de actividades, simultáneamente un evento artístico preparado para
para toda la familia. Y bueno, algo bien importante es que todo es de manera altruista. Es decir, se han sumado ya más de 30 instituciones que han aportado de alguna manera su granito de arena para que este tema de veras se lleve a la mesa. Es grave lo que pasa con el maltrato infantil. O sea que sí, que si se ha tomado primero habría que analizar que efectivamente noviembre está lleno de fechas significativas que todas juntas a fin de cuentas resumen el tema de evitar y prevenir la violencia intrafamiliar, digamos, de alguna manera, hacer familias más sanas, por decirlo de alguna manera. Y aquí lo que me gustaría puntualizar es que realmente la violencia familiar es un tema de gran importancia, porque muchas veces creemos que eso nomás pasa así en casos aislados, o que pasa en poblaciones a lo mejor que viven muy marginadas, y no, o sea, realmente la violencia intrafamiliar se puede dar en todos los niveles. Rosario, Fabiola, a mí me gustaría primero tratar de desmentir algunos mitos que desde el punto de vista del tema de la violencia en todos los sentidos dentro de una familia se dan. O sea, son un poco como justificaciones que socialmente de alguna manera se han querido implementar para justificar el tema de la violencia familiar. Por ejemplo, muchas veces se dice que los casos de maltrato son aislados y puntuales, que no es algo que implique que tengamos que alarmarnos socialmente por esto que está pasando. ¿Qué piensan al respecto? Así es, como bien mencionas, bueno, hay muchos mitos alrededor de la violencia. Uno de ellos que solamente se da en zonas marginadas, en niveles económicos bajos, que la violencia es de los pobres, y realmente no es así. La violencia es un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene altos costos a nivel de salud, ataca a personas de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos. Otro de los mitos es que la violencia intrafamiliar es privada, es cosa que solamente le pertenece saberlo a la familia, entonces nadie más tiene que intervenir dentro de ella. Tenemos algunos datos respecto a la cantidad de casos. Sabemos que en el tema de la violencia intrafamiliar, si bien existen estadísticas, hay muchos casos de los cuales no se tiene ni idea porque son casos que no se reportan por ninguna vía. O sea, podemos manejar algunas cifras, o sea, porque sí, creo que sería importante la cifra porque nos ayudaría a dimensionar el problema. Pues, o sea, hablando de esto, ¿cuántos casos, por ejemplo, al año reciben ustedes en las unidades de atención que tienen disponibles para estos casos? En las unidades de atención, el año pasado concluimos con más de 3.100 casos. De denuncias. De reporte. Y de esos casos, muchos llegan a denuncia, otros llegan a convenios administrativos como conciliación, y otros tantos pues quedan como a nivel reporte, investigación, pero que también tiene su trascendencia, ¿no? Pero sí tenemos un número muy grande de casos. De ellos, el grueso es hacia mujeres, a mujeres adultas, jóvenes, y niños y niñas. Además que es importante también mencionar, cuando hablamos del tema de violencia, lo conocemos como es ver la punta del iceberg solamente. Los casos que llegan a denuncia en las UAVIs, en las unidades de atención a la violencia dentro del Estado, nos hablan de un porcentaje muy mínimo, porque la mayoría de la gente no se atreve a denunciar por miedo, porque se piensa que es algo normal, porque se piensa que así tienen que ser las cosas. Porque la ropa sucia se lava en casa, así digamos. Es también, sí. En estos centros de atención, digamos, o sea, si alguno de nuestros radioescuchas que en estos momentos, o sea, nos está escuchando y se siente de alguna manera identificado con estos temas, ¿cómo funcionan estos centros? ¿Están a lo largo de todo el estado? O sea, ¿cómo se manejan? Si alguna persona se siente víctima de esta violencia, ¿cómo puede hacer para llegar a recibir atención del tipo que sea? Bueno, estamos hablando en zona metropolitana. Tenemos 2 unidades de atención a la violencia, una en el de Guadalajara y la nuestra que es en el IJAS. En el interior del estado hay ahorita alrededor de 25 unidades de atención a la violencia, pero aparte de estas unidades hay también algunas otras instituciones que de alguna forma orientan a las personas cuando tienen este tipo de problemas. Es los institutos de la mujer, las procuradurías social, los mismos ministerios públicos, y la